La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, en todo el Perú. Aquí en Lima con mucho frío, para lo que los limeños estamos acostumbrados, ciertamente, ¿no? No es el frío que todos nuestros paisanos tienen en otros lugares del país, pero para Lima 16 grados es frío. Felizmente no ha llovido anoche, pero hay una enorme humedad, estamos respirando agua. Los alérgicos como yo nos queremos arrancar la nariz y tirarla por algún lado, porque qué manera de sufrir, pero pare de sufrir, va a tener una hora usted una muy entretenida acá en Santa Rosa. ¿Cómo estás, Ismael? Hola, Rosa María, ¿cómo están, amigos de todo el Perú? Bienvenidos a una nueva edición, bienvenidos amigos de Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco 92.1, Radio Cepagua Ucayali 100.5, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y también a nuestros amigos de Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y al interior del país el tema del frío pues es tremendo, fríos y friaje y heladas, ¿no? Que es terrible. Ahora, cuando ya estás acostumbrado, acá lo que pasa es que el verano cuando viene fuerte nos hace olvidar de los inviernos fuertes. Sí. Bueno, primera cosa que hay que decir, ayer han estado circulando encuestas falsas en Lima, muchas encuestas falsas, a raíz de personajillos que utilizan el internet para lanzar esta información. Ipsos Perú ha sacado un comunicado anoche diciendo que no han hecho ninguna encuesta a mitad de semana. No, ahorita no tienen ninguna lista. Ayer miércoles había una que me decía que esté firme. No, de firmeza no había nada. Tampoco Datum, tampoco CPI. Deben estar en campo todos hoy día. ¿Por qué? Porque mañana hay la tradicional reunión con la prensa extranjera, que se produce justamente cada 5 años, bueno, las últimas 4 veces, y anteriores también, en las cuales prensa extranjera sí se reúne con los dos candidatos y las encuestadoras son invitadas a dar sus resultados. Como van a salir afuera, sí los pueden dar a la prensa extranjera. El asunto es que se filtra a la prensa nacional más o menos rápido y todos los periodistas peruanos tenemos las encuestas. Ese no es el problema. El problema, sí me dicen, es que mañana Keiko Fujimori, por primera vez en muchos años, no va a ir a la reunión con prensa extranjera, dado que en el 2011 la pasó pésimo. Le hicieron toda clase de preguntas que ya no esperaba, porque es prensa que ya no puede controlar, es incontrolable, porque reporta para medios en el exterior y algunos en vivo, claro. CNN, etcétera. Entonces, mañana probablemente solo esté Kuczynski. Hoy cierra la campaña de mítines, es decir, ya no se pueden hacer mañana movilizaciones públicas, pero sí se puede seguir haciendo campaña en el sentido de ir a dar entrevistas, etcétera. Mañana a las 12 de la noche, viernes, sí, se cierra toda la campaña. Al fin, sábado de reflexión, domingo a votar. Esa es la historia. Ese sábado de reflexión es relativo, ¿no? Porque hay más incertidumbre. Pues esto de las encuestas, ya que has tocado el tema, pues debería ser diferente. Sencillamente, ¿por qué? Porque cuando está prohibido aquí en el Perú dar encuestas, hay más expectativas sobre el tema, incluso de personas que no son periodistas, obviamente del electorado, ¿no? No, hay gente que da mucha información falsa, ¿no? Y eso es lo peor también. Lo peor es mucha información falsa. Es decir, ojo, si a usted le han preguntado en la calle, significa que usted ha sido parte de lo que se llama un tracking, que es un cuestionario muy corto, que sí lo están haciendo evidentemente tanto el fujimorismo como los PP Causas, de todas maneras, pero ese tracking es una encuesta con un cuestionario muy corto que lo permite medir es quién va arriba, quién va abajo y algunos mensajes, una cosa muy sencilla y se hace todos los días a nivel nacional, pero urbano, no rural, solamente urbano. Entonces, como no metes el voto rural, es complicado saberlo. Las encuestas que salen el viernes probablemente sean urbano y rural. Y el sábado, sí, las encuestadoras que trabajan el domingo con medios hacen el simulacro nacional. Ojo, les explico una cosa que tal vez ustedes no saben, pero hacer estas encuestas cuesta mucha plata. Y por eso un medio de comunicación las tiene que contratar.
o un partido político tenga la plata para hacerlo, que no es barato. Entonces, no es tan sencillo como decir, sí, acá hay una más y otra más. No, es carísimo. Porque para hacer la muestra bien hecha y hacerla en todo el Perú, tienes que estratificar la muestra en todo el país y de repente ir a una provincia muy lejana a preguntarle a 3 personas. Claro. Usted se da cuenta, pero tienen que hacer la muestra de esa manera. Entonces cuesta caro, es difícil, no es fácil. La que realmente vale como encuesta es el simulacro del sábado. Ujú. El sábado vamos a poder saber realmente qué está pasando. Yo mañana no voy a estar con ustedes, pero yo mañana sí voy a tener los resultados, así que qué pena, pues no se los voy a poder contar. Aparte es ilegal, no quiero infringir la ley, Claro. pero ya sería hora de que la ley cambie, ¿no es cierto? Porque, fíjense, por WhatsApp, ¿no es cierto? Que no Yo- es Facebook ni Twitter. Yo que le no es, pregunté digamos, así a una público. asamblea enorme de estudios generales letras después de la primera vuelta, ¿cuánto recibieron los resultados de las encuestas la semana de la prohibición por WhatsApp? Todos levantaron la mano. Todos serían las encuestas. Entonces, la verdad es que no tiene ningún sentido. En tiempos de tecnología a esta velocidad, el WhatsApp no se puede controlar, va de mano en mano, vuela, ¿no es cierto? Hay chats de hasta de 100 personas. Es imposible que a los pocos minutos de estar fuera no esté en todas partes. Sucede lo que históricamente pasa con todo aquello que se prohíbe, genera más expectativas. Así es. Y en este caso, antes eran bolas, ¿no? Dicen que ahora ya no, ahora es la firme. O sea, esta es la que ha sacado hoy día en prensa extranjera. Y es más, a veces prensa extranjera saca sus informes afuera y uno los lee en internet. Entonces se acabó la historia, pues. Se acabó. Se acabó la historia. Todos sabemos lo que hay que saber. Bueno, hoy día en medio de alergias, me estoy muriendo, como ustedes habrán podido notar, estará con nosotros Fernando Olivera. Ujú. Oye, el hombre que generó pasiones el otro día en la marcha Keiko no va, no se imaginan. Acá han habido testigos que nos han dicho que la gente clamaba porque hablara. Entonces Gilbert Violeta, que es, digamos, el brazo derecho de PPK, estaba programado para hablar, pero ante el clamor de la masa, le dio el turno a Poppy, que, lanzó una arenga pues larguísima contra Keiko Fujimori. Fue una cosa cosas raras que han pasado en esta campaña, ¿no? La próxima semana Sí. podemos hacer una lista de cosas raras. Por ejemplo, ayer Keiko hablando de controlar el precio de la leche, ¿no? Pucha, si Verónica Mendoza hubiera dicho eso, la crucificaban, Sí, ¿no? sí, claro. Verónica Mendoza diciendo que va a votar por PPK y Keiko Fujimori diciendo que va a controlar el precio de la leche. ¿Aló? ¿Qué pasó en este país? Control de precios. Control de Oye, precios. eso es sí. terrible. Eso nos lleva a una realidad muy cercana en estos momentos. La de Venezuela, Claro. amorcito, es horrible. Bueno, hablando de Venezuela, claro, han citado a todos los países por el tema de la Carta Democrática, pero la verdad es que los países de Latinoamérica no han podido hacer nada. Han sacado una declaración que pide impulsar el diálogo, pero miren, está clarísimo que la Carta ha sido un instrumento inoperante, ¿no? Hasta el momento es un instrumento inoperante, porque tú tienes una situación de desmadre como la tienes en Venezuela, donde ya tienen las firmas para pedir dentro del esquema constitucional que ellos tienen, la revocatoria del presidente, que está aprobada por la Constitución de Chávez, ¿no es cierto? Y Maduro ha dicho que de ninguna manera. Ya tienen las firmas. Y les dieron unos plazos así imposibles, ¿no? Y el otro tema es que en Lima un personaje de la dictadura venezolana está circulando y todo el mundo se echa la pelota y nadie sabe muy bien qué hace acá. Es la famosa Tibisay, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, parecida a nuestro Jurado Nacional de Elecciones, acusada pues de ser, además está ahí desde los inicios de Chávez, de ser la que es una especie de nuestro Jurado Nacional de Elecciones de la época de Fujimori, digamos, ¿no? ¿De Portillo? De Portillo, Papelito Claro, Manda. aunque de la OMPE, pero también de la OMPE. Organización Electoral, ¿no? Bueno, acuérdate que salió el video de 4 magistrados del Sí, Jurado Nacional de sí, sí, Elecciones sí. a los cuales los compraban, pero por un sencillo, ¿ah? O sea, a una ¿no te acuerdas? A uno que le claro. mandaba a estudiar a su hija afuera, al otro le daban una platita, al otro le conseguían una chambita para su esposa. O sea, ya al final Vladimir Montesinos los compraba, pero con un sencillo, ¿no? Y eso servía para que el señor, ¿cómo se llama esta cosa? Fujimori se reeligiera por tercera vez. La resolución que le permite a Fujimori reelegirse le costó al Perú 3 vocales del Tribunal Constitucional que fueron inspectorados por el Congreso, que ganaron su caso en la Corte Interamericana. Le costó al Perú
todo el control digamos, de quién iba a ser el designado del Ministerio Público y de quién iba a ser el designado del Poder Judicial en el Jurado Nacional de Elecciones, para que de esa forma pudieran controlar todo el sistema, ¿no? Impresionante, impresionante. Ahora, hay que decir que este Jurado Nacional de Elecciones acaba su mandato mal, ¿no? Es en septiembre, me parece que se va a Tábara, y la verdad es que tal vez no por su culpa, no se puede decir o no, tal vez su falta de liderazgo, pero lo que ha pasado en el jurado esta vez ha sido muy malo. O sea, ya la primera vuelta, que tuvo sus cosas graves, como excluir a 2 candidatos, ¿no es cierto? A Julio Guzmán, hasta ahora yo no entiendo por qué se le excluyó, porque su partido no escribió a tiempo un estatuto que resulta que sí escribió, pero ellos sospechaban que el acta se había realizado no de la forma en la que tenía que realizarse. Un desastre burocrático. Y a Acuña por dar dádivas, que podría haber estado bien si es que a Keiko Fujimori lo hubieran sacado por lo mismo, ¿no? Pero a Keiko Fujimori ni la tocaron. Y cosas que han pasado en la segunda vuelta, como contratar a dedo, sin concurso, a la compañía, ¿no es cierto?, de producción de eventos, del camarógrafo de Guamán Ascurra, pues. O sea, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, para la transmisión del debate. De Piura, claro. Y de Lima. Y de Lima. De los dos. Del último debate. Más el técnico. En realidad, el contrato era para el técnico y para el de Lima. Claro. Y le añadieron el de Piura, pero a dedo, sin concurso. El jurado dijo primero que había habido un concurso, pero no hubo ningún concurso. Y solamente para esos 2 primeros son 500.000 soles. Bueno, switcher, todo controlado por la empresa, y en el piso, o sea, manejando el switcher, y después parado al lado en Piura, el camarógrafo, el señor Guamán Ascurra. O sea, el que firmó todos los Fujivideos, los Vladivideos, todo, ¿no? El operador de todo eso, que tiene una videoteca pues más o menos grandes. Además hay un momento que han grabado en que él pasa al lado de Keiko y tú ves que están intercambiando algún tipo de instrucción. O sea, no, pues, ¿qué es esto? Ese señor vivía en el CIN cuando Keiko Fujimori vivía en el CIN. Imagínate. Todos vivían juntos. Imagínate. Y luego, 2 cosas que no sé Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto, no? Y algo que muchos de nuestros amigos oyentes y en ese momento televidentes no notan, es el juego de cámaras aquí en Poncho en este momento, cuando es debido a hacer un plano abierto para no detectar una señal de nerviosismo o algo y la así. Segunda cosa es, ya sé, ¿qué pasa con la pausa? Ya llegó nuestro invitado. Ya llegó nuestro invitado, ya ahorita lo traen, pero espérense para terminar con esto. Se abre la imagen, lo hemos comentado, ¿no es cierto?, del debate, unos 15 minutos antes manda, ¿no es cierto?, la señal desde la Universidad de Lima. ¿Y qué vemos? A Keiko Fujimori parada en el escenario sola. Nadie le había autorizado a entrar, pero ella entra y exige que le pongan el micrófono ahí. No mensaje abajo, ahí. Puntual. Mensajes, yo soy puntual, el otro no. Claro. El otro estaba ahí, pero le estaban poniendo el micrófono en el ambiente de al lado. Nada más. No, ¿y eso cómo lo haces? Coordinado. Ahora, ayer ha dicho una cosa bien interesante, pero Pablo Kuczynski, lo he leído, ¿no? Que no hay que votar por una persona a la que le dan instrucciones por la peluca, ya, haciendo ver que, por lo menos en su entender, él le ha visto el micrófono, el audífono, que fue un chisme que corrió en Piura, ¿no? Y no sabemos si fue verdad o no. Él dice, él ha estado parado cerca de ella, él se lo ha visto, le dan instrucciones por la peluca, ¿ya? Puede ser, sí, y de repente por esa razón quería estar parada antes para que nadie le revisara la peluca, pero el asunto es que el señor Kuczynski dice que a la señora Fujimori le dan instrucciones por la peluca, y eso no vale pues tampoco. Y finalmente lo del himno nacional. Sí. Ya, como todo el mundo sabe, todos los que nos escuchan a esta hora no están en el colegio porque ya son grandecitos, ¿no es cierto? Cuando todos nosotros fuimos al colegio, nos enseñaron largo tiempo pero no oprimido. Ya, ok, no será apócrifa, no corresponde, todos de acuerdo. La cambiaron, ya. Pero ya en su cima los Andes sostengan, ya, yo con las justas me sé el primer verso y el último, el Dios de Jacob, ya está. Hasta ahí voy. La mayoría de personas no nos sabemos la estrofa nueva. Y no la sabemos porque no cantamos el himno muy a menudo, culpa nuestra. Ok, usted dirá, no, pues el presidente se lo tiene que achacar, se lo tendrá que achacar cuando sea presidente. Pero ¿cuál es el objeto de cantar el himno nacional en la Universidad de Lima y no cantarlo en Piura? Claro. A ver, en Piura no se cantó. En Lima era para que los comentaristas en televisión, como de hecho lo dijeron, fue, mira, no sabe cantar el himno nacional. Ahora, parece ser que la cosa se puso brava y
que no poncharon, yo estuve en el Canal 7, no poncharon a los candidatos sino hasta el final. Y no los poncharon cantando el himno. Pero desde ya se le mandaba la instrucción a los otros decir, mira, pero Pablo Kuczynski no ha cantado la estrofa nueva del himno. Claro. ¿Ya? Entonces, No se lo sabe. ya, pues, eso es de servicio de inteligencia. No es patriota, entonces. Claro, mira, yo he estado, me invitaron a la misión de la Unión Europea y les di todos estos detalles que los han anotado porque notan un claro favoritismo del Jurado Nacional de Elecciones hacia una candidatura. ¿Ya? Y todos los que estamos en comunicación sabemos que las imágenes son muy poderosas, Sí. y es lo que venden. Ahora, te cuento después de la pausa qué pasó, eso me han contado ayer, pero no me lo han contado ni del lado de Kuczynski ni del lado de Fujimori, me lo han contado los observadores, otros Ya. que estaban en la sala. ¿Qué ¿Qué pasó cuando terminó el debate? Lo que no vimos. Luego del Causation y Viva el Perú. Viva el Perú, viva el Perú, se fueron las cámaras. Ajá. Pucha, bueno, después de la pausa. Ya. Una cosa antes de la pausa que quiero aclarar, por favor, nos están diciendo, nos han entrevistado ayer a Pablo Kuczynski, ¿por qué no entrevistan a Keiko Fujimori? Hay que decir que nuestra producción se ha estado comunicando con la gente relacionada con la campaña de Keiko Fujimori, con sus jefes de prensa, y no nos han contestado el teléfono. Hemos llamado desde el teléfono institucional, por si acaso. Claro. ¿Ya? Desde Además, el Instituto recuerde. de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Correcto. Que seguramente no tendrán ni idea en la campaña de Keiko qué cosas son los dominicos, ni dónde quedan, pero por si acaso, le paso el dato, ¿no? Quedan a una cuadra de Palacio de Gobierno. Si nunca los notó mientras vivía acá, ya sería buena hora que los vaya notando, porque es la torrecita rosada que está en la esquina, la bien alta, ¿no? Desde donde se ve el mar, es rosada, grandota, ¿ya? Ahí. No es nada difícil llegar, ¿eh? Nadie se pierde llegando acá. Entonces, estamos al lado del correo. No puede ser que nunca nos haya visto, Claro. ¿no es cierto? Nunca nos vio, nunca, pasó siempre por acá, nunca vio Santo Domingo. No, pues sabe perfectamente dónde es. Y sabe que esta es una radio que va a la gente más pobre del Perú. Que claro, como ella ya los tiene en el bolsillo, dirá, no necesito ir a hablar con los más pobres, ya son todos míos. Sí, pues. Ya, no, pues, ese no es así, ¿no? Entonces que no vengan a quejarse de que no se les invita. Porque además el señor Garraleta ha sido bien caro. Claro, no vamos a ir donde se nos critique. O sea, es algo así como, queremos periodistas sobones. Nada de preguntas complicadas, nada que nos estén preguntando puntualmente. Ayer le hemos preguntado a Kuczynski de todo. Sí. Y lo que pasa es que Kuczynski es un candidato que responde telegráficamente. Entonces te permite hacerle pues 40 preguntas. No se anda en rollos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4. Le hemos hecho unas, no sé, pues 30, 40 preguntas, muchas de ellas del público también. Entonces, en realidad, no se quejen. Si quieren venir mañana, pueden venir mañana. Yo encantada de regresar. Sí. Sí, encantada de regresar, pero la verdad es que no han querido. Keiko Fujimori a mí no me da una entrevista nunca. La única vez que me dio una entrevista, ella no sabía que yo le iba a entrevistar. Esa fue la razón por la que me la dio. No me la dio, vino a Canal 4 porque eran elecciones municipales y regionales y le tocó en turno que yo estuviera sentada en la mesa. Es piña, ¿no? Pero nunca más. ¿Sabes qué pasa? Aunque parezca mentira, hay gente que se pone muy nerviosa porque no tiene la situación bajo control, ¿no? Bueno, Ajá. tenemos que hacer pausa, ya. Vamos a la pausa. Volvemos. Ya está con nosotros Fernando Olivera, con escoba incluido. Ya regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Olivera, yo le recordaba que 2 días antes del debate presidencial, no, en realidad 3, ¿no? Porque fue un jueves, del debate presidencial en el que se hizo famoso con Usted no me es indiferente, estuvo acá y lo llevamos a conocer toda esta zona que es muy bonita del convento y le dije, mire Fernando, acá está la zona donde San Martín de Porres guarda sus escobas. Fernando Olivera se encontraba frente a ella con su escoba de paja, la misma de la del santo, con la que se representa siempre al santo. Acá guardas todo así, rézale, vas a necesitar inspiración divina. Bueno, no sé si al santo se le pasó la mano, ¿no? Pero vaya que lo inspiró. ¿De dónde? Muy buenos días a Fernando Olivera. Muy buenos días, Bienvenido, Rosa María, Fernando. buenos días, Ismael. ¿De dónde Sí. sacó este ímpetu de decir todo lo que dijo en 3 minutos? En menos. Soy un hombre de fe
y sinceramente te digo que en esta campaña, como la única, en otras no ha sido así, he sentido y he tomado conciencia que finalmente todos somos instrumentos de Dios. Y sinceramente tengo que decir que uno asume compromisos, y ese compromiso que hemos asumido en esta campaña tan difícil, tan inédita, nunca he tenido una campaña tan rara, igual, ¿no? Con normas que cambiaban a cada momento, excluidos, con unas campañas millonarias sin precedentes, eso, sí, con un silenciamiento, lo digo, notable. muchísima gente no conocía de nuestra candidatura hasta que la mano de Dios me puso en el debate frente a García, y allí no nos podían ignorar. Se ha llegado al extremo que medios importantísimos, ¿no?, por no individualizarlo, el día de que se inscribieron las candidaturas presidenciales, dieron cuenta de 18 candidaturas y la mía no existía. Y esto... Porque fue la última, creo que en inscribirse. No fue la última. Y es que tiene que ver con un sistema de corrupción que tenemos que derribar, ¿no? Y que corre el riesgo ahora de consolidarse aún más. Ese sistema de corrupción pues tiene una serie de tentáculos. Ayer yo recibía, ya muy cercano a la elección, personas que me traían todo cómo operaba esta organización bajo la denominación Alas Peruanas, que comanda Fidel Ramírez, que es el tío, ¿no?, de Joaquín Ramírez. Sí, cómo es que efectivamente se potencia, se crea desde una cooperativa. Estos eran fundadores de la cooperativa, ¿no?, de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Por eso se llama Las Peruanas, Sí. ¿no? Y cómo a partir de allí, sin embargo, se apodera a Fidel Ramírez bajo el patrocinio de Montesinos. La gente no sabe que, o no recuerda, y muchos no saben. Yo debo confesar, yo mismo no sabía que cuando se comete este crimen sin nombre, porque así operan, el 28 de julio del año 2000, en la marcha de los 4 suyos, claro, cuando iba a jurar Fujimori su fraudulenta reelección, y Montesinos, Fujimori querían desprestigiar la protesta, pues elabora un operativo para volverle una protesta violenta, aparentar una protesta violenta, y terminan dinamitando el Banco de la Nación. Fue terrible, sí. Donde mueren 6 trabajadores del Banco de la Nación, sí, donde son asesinados, los guardianes. Claro. Pero los que ejecutan ese operativo criminal, 40 sujetos criminales, fueron hospedados en el Hotel Granada, de propiedad de Fidel Ramírez y de Alas Peruanas. Eso está documentado en el Poder Judicial, sí. Mucha gente no lo sabe. Yo mismo, investigando antecedentes de Joaquín Ramírez, de Alas Peruanas, Fidel Ramírez, he encontrado los expedientes y ahí está registrado. Y a partir de allí, esa Alas Peruanas, ¿no?, es potenciada porque no podía abrirse en ese entonces sucursales, filiales a nivel nacional, porque la ley exigía 5 años de constituida en la ley de promoción de la inversión privada de la educación. Sin embargo, lo exoneran. ¿Y quién lo exonera? El juez Percy Escobar, que controlaba nada menos, estaba bajo órdenes directas de Montesinos. Y ahí empieza la historia de Montesinos y este grupo de Fidel Ramírez, donde forma parte Joaquín Ramírez. Ayer me mostraban una serie de contratos donde firman Fidel Ramírez con Joaquín Ramírez, que le da dinero uno al otro, de ahí salen los departamentos en Miami. Hay una hipótesis ¿cómo transfieren? Claro, hay una hipótesis de trabajo todavía que la Fiscalía tiene que ver. Está en trabajo, no está terminado, porque recién acaban de levantar la inmunidad a este señor, o sea, recién le levantan el secreto bancario, que señala que justamente esta es plata que lava más bien el tío Fidel a través de un testaferro como Joaquín Ramírez, porque Joaquín Ramírez, él no tiene capacidad alguna de haber generado 18 millones de dólares. No, que va. Ni bailando. Claro. O sea, no hay forma. ¿Ya? Entonces, y hay la otra línea de investigación que empata con lo que declaró Jesús Vázquez, el informante de la DEA, ¿no?, sí, a quien le han querido tergiversar dolosamente su declaración, Klimper, que ya veremos quién es, ¿no? Pues cuando se produce la crisis, después del que sacamos el video el 14 de septiembre del año 2000, y empiezan las idas y venidas de Montesinos con Fujimori, y finalmente tienen un encuentro,
en donde le dan 15 millones de dólares claro. a Montesinos, se los entrega a Fujimori, involucra inclusive en ello a 3 ministros de entonces, claro. a Boloña, Bergamino, y al viceministro y Federico Salas y Alfredo Jailili, que lo hacen empujar la maleta y no salían lo que están entonces, empujando. Allí Montesinos ha confesado ante la Fiscalía de la Nación y las comisiones investigadoras del Congreso, una de ellas presidida por Fausto Alvarado, están sus declaraciones, inclusive sí. están filmadas ahí, que en realidad ese dinero dijeron que era equivalente a su CTS para que los ministros pudieran firmar, pero en realidad era una simulación, porque ese dinero, esos 15 millones de dólares, en realidad eran de Fujimori, que se los había entregado a él para usarlo en la campaña electoral siguiente, ¿no? Y que por eso es que los depositó en las cuentas de James Stone y Suik Sudit, claro, ¿no? Y que además ellos se llevan la plata. Así es. Y Fujimori espera que llegue Aritomi para reponer el dinero. Así es. Que es un dinero robado. Diferente, ¿no? Pero es el robado, tema es, los 15 millones de dólares eran destinados justamente a estas campañas millonarias. Una pregunta que yo tengo sobre los 15 millones que me he hecho mucho en estos años, y como Fernando Olivera ha estado, hay una camarita ahí que nos filma, Fernando Olivera ha estado en España, tal vez no se la había preguntado también. Miren, yo escucho el testimonio una y otra vez grabado justamente en la comisión de Fausto Alvarado, donde Vladimiro Montesinos confiesa que la plata en Suiza, más de 200 millones de dólares, era un fondo de contingencia, justamente para campañas, y que era plata, exactamente. Y que era plata de Alberto Fujimori, ¿okay? Así es. Y yo pensaba, esa plata estaba a nombre de Montesinos. Si Montesinos miente, ¿por qué Fujimori le da 15 millones de dólares? Si el hombre a sola firma podía sacar la plata que quisiera de Suiza. Era porque si era de Fujimori, no es de explicación. Ya, eso lo hemos discutido muchas veces. O sea, si yo tengo 200 millones de dólares a mi nombre en Suiza, ¿para qué regreso a Lima? Pero me la pico y me desaparejo en Europa, chao, me voy a Liechtenstein, hago Rayito del Sol 2, pues cualquier cosa, ¿no? Pero no regreso a Lima. Es que, Rosa María, muchos peruanos no son conscientes, repito, por falta de información, de la entraña misma de este régimen. Cuando Fujimori es electo, luego que Susana Higuchi pusiera el rostro, hasta mintiera para salvar a su marido, el bacalao, que en un debate no podía ir porque había comido bacalao, estaba intoxicado, no tenían plan, tenía que le financiara el tractorcito y la campaña, con el dinero de sale electo y hace un viaje como presidente electo al Japón, y no la lleva, la deja. ¿Por qué? Porque Susana Higuchi es una mujer de principios. Ahora, claro, la están utilizando. Me da pena realmente y no. Pero ella postuló por el FIM. Ella ha sido congresista por la ESCOBA, por el Frente Independiente Moralizador. Yo he tratado mucho con ella. Ella dice que ya no se acuerda de nada. Que ella se peleaba solo por la televisión nomás. Que siempre lo quiere al chino. Y que por la iglesia siguen casados. Sí. No, quedó afectada realmente. Pero cuando sucede esto, viaja Fujimori. ¿Con quién? Con Juana Fujimori, prófugo de la justicia. Rosa Fujimori, prófugo de la justicia. Víctor Aritomi, prófugo de la justicia. Y allí al embajador Maquiavelo, un señor embajador, un hombre de trayectoria, ¿no? De prestigio, que hablaba japonés, yo lo conocí en Japón también. Sí, vinculado inclusive por matrimonio a la colonia japonesa y todo. Sí. Pues le instruye que el dinero de las donaciones provenientes de las colectas que hacían en Japón en solidaridad con el Perú no fuera a la cuenta del Estado peruano allá en Japón, sino que fuera a las cuentas que controlaban a través de Apencay y otras organizaciones que habían puesto Apencay, sobre todo Rosa Fujimori, Juana Fujimori. O sea, desde el primer día ya estaba robándole al pueblo peruano, desde antes de jurar el cargo. Y entonces, esa es la verdad, además de por qué sucedió el 5 de abril, porque Susana Higuchi revela en marzo del año 92. Que sus cuñadas se tiraban la ropa. Exactamente, y revela que hay corrupción en las donaciones de Japón. ¿En qué contexto se vivía en la región? A Collor de Mello le había abierto una investigación y había terminado dejando el poder. Lo sacó el Congreso de la República. A Collor de Mello, al presidente de Brasil, nada menos. Y cuando nosotros decimos en el Congreso, pedimos una comisión investigadora de la denuncia de Susana Higuchi,
En ese momento empezó la cuenta regresiva, porque Fujimori sabía que si investigábamos, con solo llamar al embajador Maquiavelo, y él tenía que declarar y declararía la verdad, íbamos a saber el robo que estaban realizando. Y obviamente dijo, aquí me sacan. Y se ejecuta el 5 de abril, esa es la verdadera razón. Ahora, porque no es que era la lucha antiterrorista, porque habíamos dado delegación de facultades amplísimas al premier Alfonso Locero, que las habían ejecutado. Ahora, hay que decir una cosa, ustedes también pisaron el palito, porque comenzaron a derogar los decretos legislativos. Entonces, ahí Fujimori aprovechó para decir, perdón, están derogando mis reformas. Y sobre todo las reformas económicas. El APRA. Sobre todo el APRA. El APRA con sus parlamentarios de Cambio 90. Porque en honor a la verdad hay que reconocer que la bancada de Fredemo y otras bancadas apoyamos lo que razonablemente necesitaba el país. Claro. Y su bancada de Cambio 90 con el APRA intercambiaron la impunidad de Alan García el año 90 eligiendo a Víctor Paredes como presidente de la Cámara de Diputados, a cambio de que hubiera este sabotaje a la acción de gobierno. Nosotros, ¿a qué vamos? ¿A qué nos estamos jugando? Una persona que se erige como primera dama, volviéndose cómplice de las torturas de la cual ha sido víctima su madre, ¿no? Ella no cree eso, usted sabe, hasta el día de hoy. Pero y el hijo y los hermanos también, cuando han ido a declarar a Chile, dicen que su madre estaba mal de la cabeza, eso es lo que han dicho. Pero fíjate, que su madre estaba mal de la cabeza y que esas torturas jamás existieron. El presentar como argumento de descargo de hechos reales, nadie ha inventado las torturas a su madre. Hasta el día de hoy ha quedado tocada. A mí me ha enseñado las marcas del electrochoque que tiene, cómo le pusieron en la cabeza, en la espalda, en varias partes. Me las ha enseñado. A mí lo que me impresionó ese testimonio de sus hijos es que Kenji no le habló 5 años a su madre. O sea, ¿qué clase de o sea, hay un problema familiar bien grave. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer la pausa. El poder es muy sensual, muy... pero destruye familias, destruye familias. Destruye familias. Mira, yo quisiera saber que dieran el reporte de los destinos del avión presidencial en ese entonces y quiénes lo usaban. Si se criticó a Toledo por el llamado avión parrandero en alguna oportunidad, yo quisiera saber qué parrandas se armaba y quién las armaba y dónde iban y con quiénes estaban. Yo tengo testimonios de gente que estaba allí y que eran miembros de la Fuerza Aérea, y a ver si la niña Keiko es capaz de replicar ello. Uy, vamos a la pausa y volvemos. Esto está interesante, volvemos. Fuera de mi tiempo. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos con Fernando Olivera en nuestros estudios y quería comenzar este segmento con una pregunta. Usted, Fernando, nos ha dado, digamos, un recordaris de todo lo que había sucedido en el pasado. Si habían denuncias, si ya incluso se había hecho eco en algunos medios de comunicación, si ya se habían abierto procesos, ¿cómo es posible que en estos momentos, y esta es una pregunta que quizás están haciendo muchas de las personas que quieran votar por Keiko Fujimori, ¿cómo es posible que un Joaquín Ramírez llegue a ser secretario general de Fuerza Popular y antes que eso, congresista? ¿A qué se debe? Definitivamente, Joaquín Ramírez para mí es el representante directo de Montesinos en esa organización. Los vínculos de lo que yo considero una organización criminal de lavado de dinero y de protección de crímenes operativos a través de Fidel Ramírez, que es el capo, digamos, el padrino de esa banda, ¿no? Ayer estaba, como digo, con estos informantes que están dispuestos a dar la cara, ¿no? Obviamente aquí no hay otro interés de por medio. Me hacía acordar, por ejemplo, a la banda de Ceballos González, que también estuvo vinculada a Montesinos, y a todas esas bandas de narcotraficantes que finalmente terminan descubriéndose, ¿no? Con todos los tentáculos políticos. Si usted viera los políticos que controlan, que hoy existen, que siguen controlando, sí, de todas las tiendas políticas, pero sobre todo la presencia permanente de Kenji Fujimori allí, de la propia Keiko Fujimori con Fidel Ramírez, con Joaquín Ramírez, con esta banda que yo denomino. Es por eso que está allí, porque
es el que está poniendo todo el dinero de la corrupción. Cuando dice, yo he hecho campaña 5 años, ¿qué campaña ha hecho? La campaña de querer comprar la conciencia del pueblo, sobre todo los más pobres, ¿no? Permanentemente dando víveres, dando artefactos. Ahora, interesante eso, porque ella hace, bueno, aparte de los tuppers que nos siguen mandando las fotos de los tuppers con 10 soles, ¿no? Y con la foto de Keiko y de Kenny o de Keiko, lo que ella ha hecho, más bien, sí me parece muy interesante para el futuro, es de sus 73 congresistas, algo así como, creo que 65, por decirte, no son militantes de su partido. Ella se ha pasado 5 años viajando a buscar gente popular. No le interesa qué militancia haya tenido en el pasado, ni qué laxos tenga con el narcotráfico. Tal que es así que tiene 11 investigados por lavado de activos, pero que tienen plata y son populares. Y los recoge, los lleva y los hace ganar, y ganan, efectivamente ganan, han ganado. Tan es así que tiene 73 congresistas, que no es poca cosa. Aún, digamos, cuando PPK gane este domingo, las cosas van a ser muy difíciles en el Congreso. Y esa es la voluntad popular, no podemos evitarlo, es la expresión de la voluntad popular. Primero hay que hacer respetar la voluntad popular. Claro. Porque yo he estado escuchando ahora, antes de ingresar, cómo se hacían referencias a parcialidad del jurado electoral. Bueno, sí, tú has visto varias cosas, ¿no? No somos ciegos, ¿no? Mira, Rosa María, mira, Ismael. Yo he recibido información que estoy verificando dentro de las limitaciones que uno tiene de orden legal, claro, y de orden técnico, pero de personas que han estado vigilando el voto el mismo día de la elección del 10 de abril. ¿Por qué hacían la vigilancia? Y esto, si me están escuchando candidatos, sabrán que no es una invención. En la elección, durante el proceso, se han empezado a presentar sujetos que se acreditaban como miembros de la OMPE a ofrecer sus servicios para alterar el voto preferencial, para asegurar curules a cambio de dinero. Hay quienes habrán tomado esos servicios, entre comillas, y hay quienes los rechazaron, pero que estaban alertas. ¿Pero qué es esto? ¿Es un mercado de votos? ¿Cómo se puede alterar esto? Y es que no es nuevo para cierto tipo de gente. Recuérdese que en el Fujimorato han habido procesos electorales fraudulentos, ha habido OMPE cómplice. Bueno, sí, Portillo, hay procesos judiciales que así lo acreditan, el famoso Portillo de la OMPE, que ya murió, y otros sujetos. Sí, murió. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es hay un servidor central que va alimentándose, donde solamente tiene que alimentarse de la información oficial que da la OMPE. Así es. ¿Qué habrían observado? ¿No? Que no solo se estaba alimentando la alimentación, la información a través de la OMPE y sus servidores, que es el medio sino regular, que habían, ¿no?, 4 túneles que estaban penetrando allí, ¿no? 3 en el Perú y 1 con sede afuera. Y que de pronto en un determinado momento se ha parado el conteo por varias horas, y que cuando ha vuelto el conteo se había alterado. Lo que estaban ya empezando a registrar es que uno de los objetivos era justamente ese, la mayoría absoluta en el Congreso. Pero los personeros tienen el acta, Fernando, cada personero tiene su acta. ¿No habrían impugnado ellos esos resultados? Pero, Rosa María, yo te hago una pregunta. Lo que nos está hablando es de un fraude digital. Yo te hago una pregunta. El caso de Marisol Espinosa. Sí. El personero, una candidata tenía un acta con un número de votos. 5 votos para Marisol Espinosa en un acta. Claro. Y en el acto oficial de la OMPE aparecía 52 votos. Claro. En otra. Le habían añadido un 2, pues claro. Bueno, pero ¿cómo sucede eso? Claro. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo la OMPE, en qué momento se hace? Bueno, pero ¿no? ahí es donde los personeros saltan y se cotejan, en fin, ¿no? La metodología es penetrar el servidor central, y a la vez lo que había que hacer es auditar, porque han hecho un muestreo también de las actas en lo que significa el acta de instalación, claro, y el acta de escrutinio. Ajá. Y a mí me han mostrado más de un acta. Ajá. Yo he dicho, tiene que haber una muestra representativa para poder hacer una afirmación categórica, claro, donde hay diferencias entre las firmas del acta de instalación de la mesa y las firmas del acta de escrutinio. Bueno, eso suele pasar porque hay gente que se va. ¿Qué hace? Pues?
pero, haces? Pero si se va no hay firma, pues. ¿Ah? Claro. Aquí nadie falsifica firmas. No, se va y firma otro. Y desde que el sistema es vulnerable, es penetrable, ¿no? Ya no es un sistema que da garantías. Entonces, ¿a qué voy, Rosa María? Que aquí urgentemente, y es algo que voy a ver en consideración hoy, ojalá que Kuczynski pueda tomar en serio lo que sea prevención, pero lo que necesitamos es que haya una auditoría en tiempo real de lo que está pasando en el cómputo, cuando estás alimentando. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el voto electrónico no es como en Colombia, que se aplica, que tú ya votas y va de frente ya al cómputo. No, aquí va a una instancia y de ahí pasa luego al servidor. Exactamente. O sea, ¿para qué ese paso? De una forma no tecnológica, sino de mano en mano. Eso es un tema que también es, y aquí es una cuestionable, ¿no? Que aparentemente va a ser muy estrecha en el resultado. Entonces hay que vigilar. Nosotros no queremos que se favorezca a nadie, sino que se respete la voluntad popular. Si gana finalmente, que espero que no lo sea, que Dios nos inspire y que nos ilumine a todos, que estemos informados, conscientes y que salvemos la democracia, y que sea Kuczynski, con quien puedes tener las discrepancias que quieras, pero es un hombre de credenciales democráticas, para empezar. Y no es choro, pues, como digo yo. Y no es ladrón, para empezar. Ahora, para ponerlo más sencillo para nuestra gente, ¿no? No es choro, ¿ya? Así, no es, pues, que quieren que les diga, no es. Ahora, hay dos posibilidades, yo le digo a la gente de izquierda, ¿ya? No te gusta la derecha, ¿ya? Pero escoge qué tipo de derecha quieres, pues. ¿Una derecha democrática o una derecha autoritaria? Yo me iría con la democrática, ¿no? Porque la autoritaria me va a reprimir, pues no me va a dejar salir. Ahora, yo quiero ser justa con Keiko Fujimori. Al principio de esta campaña, leí el año pasado, ella se fue en noviembre, me parece, a Harvard, dio un tremendo discurso, dijo que creía en la Comisión de la Verdad, que ya no era su papá, que había cargado una mochila enorme, votó a los fujimoristas más viejos, este es un nuevo partido, este es mi partido, no iba a visitar a su papá nunca, de verdad, lo tiene abandonado el viejo, no va a verlo, el que se ocupa es Kenji, ya, bueno, se peleó con su papá, pues de repente, ¿no? Eso no es cierto, perdóname. Ya, ok, ¿es otra? Se ha encontrado en el sótano del instituto japonés, junto con Kenji y con una serie de japoneses con el padre, porque ciertas crisis de la supuesta de la enfermedad son simuladas para tener encuentros ahí, y yo he recibido testimonios de personas que están ahí, que han estado viendo eso. ¿Qué cosa? ¿Y por qué no lo va a ver a Iroes si es su día de visita? Bueno, pues para poder decir nada menos esto, yo no tengo nada que ver, pero es que no podemos creerle. Bueno, yo no le creo nada, estoy de acuerdo, pero el público tiene derecho a creerle, yo no le creo nada, porque conozco cómo se miente, pero el problema, digamos, no merecía. Yo sí creo que mereció en algún momento el beneficio de la duda, pues, ¿no? Ahora, eso no quita que nunca haya trabajado, que nunca haya trabajado en el sector privado, que no tenga un récord laboral, eso ya, ok, eso no lo cambia nada. Pero podría, pues, decir, miren, en realidad quiero limpiar el nombre de mi familia. No. No, Jesús, por favor. No, y es más, cuando se le habla del tema del papá, siempre evade las preguntas. Pero si es cómplice, pero mira, Rosa María, lo que yo he dicho no ahora no es poca cosa. O sea, yo soy primera dama de la nación y al diablo con mi madre torturada. Y ya, a partir de ahí, ¿qué valores puede tener ese ser humano? Pero puede haber sido muy chica, el papá le puede haber dicho, tu mamá está loca. Sí, tan chica como para ser primera dama, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, yo voy a poner a mi niña de 10 años de primera dama. No era tan chica tampoco. Tenía 19 años. Okay. Bueno, 19 años, 19 vamos. hasta los 25. ¿Sabes qué? 19 años, una universitaria. Claro. Vamos a ver, ahora, si yo le digo a mis hijas, vengan todas por acá, vamos a un derroche, mis hijas con esa edad me hubieran dicho, pero papá, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué vamos, te pasa? Claro. ¿no? Hay una cuestión de valores y de formación, sobre todo cuando escuchaba a su papá que declaraba públicamente, yo gano 2.000 soles, nada más. ¿Ah? Claro. Sí, ¿no? Y claro, amigos. ¿y cuánto cuesta la universidad de todos sus hijos en el extranjero? ¿Quién pagaba? No, además, él decía públicamente, yo no tengo amigos, y después no tengo un amigo. Hoy día he escuchado el anuncio de la leche. Sí, ¿no es cierto? Anoche, ayer en Guacho. ¿Sabes qué? Que ya hemos llegado a un momento que todo en donde hay que preguntar, ¿y dónde está la corrupción? Porque esta es gente que tiene la corrupción como plan de gobierno, seamos claros, ¿no?
¿Quién es el gran comprador de leche en el Perú? Gloria, lógico. Ah, bueno, ¿no? Aquí lo que hay que evitar es que haya un abuso de posición dominante de un monoxonio. Según ella, para evitar el monoxonio, así, ¿no? quiere regular la leche. Así regular, pero puedes regular para arriba o para abajo, ¿no? Sí, es verdad. En determinados momentos. ¿Y quiénes son los dueños de Leche Gloria? Los Rodríguez Banda, claro. ¿Y quién le hizo la coartada para luego decir que la casa se la habían comprado, ¿no? La casa de Pirelolo. La casa para luego justificar 2 años después el financiamiento de sus estudios. ¿Quién fue? Chipe. ¿Quién? Chipe. Las mismas personas. Sí. Rodríguez Banda, ¿no es cierto? Uno de ellos, sí, efectivamente. Son 2 hermanos. Bueno, ahí está pues. Ahí está. Ahora, lo dijo Montesinos, esa casa nunca se vendió. No, pero están los documentos. Efectivamente, Montesinos lo ha dicho, esa casa fue la coartada para 2 años después tratar de defenderse cuando estaban puestas todas las comisiones investigadoras. Así es. Y entonces cuando yo digo control de precios, claro, puede ser para arriba o para abajo, ¿no? ¿Y quién está ahí? ¿Y dónde lo hace? En Chiclayo, ¿no? En Huacho. ¿Ah? En Huacho, pero bueno. Porque esto se ha extendido, ¿no? ¿Y quién da la ley de promoción agrícola? Ya me he hecho acordar, ya que hablamos pues de los Rodríguez Banda, no son los primeros propietarios de tierras en el norte del Perú. En el norte, ¿eh? En el norte, en el país ya. En el país, claro. En el país. Bueno, ¿quién da la ley de promoción agrícola? Se queda inclusive después del 14 de septiembre, es la última ley que sacan con su mayoría espuria, tránsfuga, con Klimper como ministro de Agricultura. ¿Y qué establece esa ley? Que no hay límite para la extensión de latifundio, creo, ¿no? Establece 40.000 hectáreas. El sueldo mínimo, como el sueldo del trabajador agrícola, y allí dentro del sueldo mínimo meten la CTS, meten el recorte de las vacaciones, etcétera. Todos los beneficios según solo pago. Establecen un sueldo mínimo de mínimos. Porque si los beneficios sociales son alrededor de un 40%, 60%, de 850, es 500 soles, ¿no? Es el sueldo mínimo real. Y ese es el modelo Klimper. Ese es el modelo. ¿Cuántos puestos de trabajo hay que crear solamente en el agro? Alrededor de 1 millón de puestos de trabajo. Y es un modelo que, según usted plantea, se quiere implantar. No, ya se implantó. Está hace 16 años. Ahora, según los críticos, dicen que por lo menos eso se ha generado un auge de la industria agroexportadora enorme. Será para Klimper, pero para todos los demás también. Pero es que es muy fácil tener auge a costa de... Ahora, hay pleno empleo. Pero ¿de qué empleo estamos hablando? ¿Qué queremos? ¿Vamos a crear 3 millones de puestos de trabajo esclavizados? Vamos a la pausa. De gente que trabaja de sol a sol. No trabajan 8 horas, trabajan 15 horas, expuestos a las inclemencias del clima. ¿Ese es el modelo? Ese es el modelo, Rosa María. Porque el propio Elmer Cuba, que seguramente se ensucia los zapatos, como decía Keiko Fujimori, que se ensucian mis ministros. Que yo sepa, Elmer Cuba estaba bien sentadito en Macroconsul, donde ¿qué clientes tenía? ¿Ah? ¿Qué clientes? Vamos a ver, Yanacocha para hablar de tía de Conga, Sauren para hablar de tía María, todas las AFPs. Ha sido director en La Paz, o es director hasta ahora en Refinería La Pampilla, porque cogió parte del fondo de la AFP Integra, creo, lo colocaron en La Pampilla, se cayó abajo el precio de la acción, han perdido los trabajadores cerca del 70% de su valor, el director, porque lo que le interesaba era favorecer a la Refinería La Pampilla antes que a los trabajadores. Vamos a hacer una pausa. Ya. Me trae este más rápido que yo. Vamos a la pausa. Han debido llamarte a ti para hacerme el coaching ahí con PPK. Vamos ay, no se me había ocurrido. Es momento de pop, hubiera hecho yo. Pero vamos a la pausa para hablar de lo que pasó en la marcha de Nova Keiko, porque nuestra gente estuvo ahí y me han chismeado que el público gritaba papi, papi. Y ahora nos va a contar qué sintió él, porque es como una especie de la resurrección del ave fénix. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden, amigos, que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a las emisoras dominicas en todo el Perú. Estamos con Fernando Olivera. Acá contando de todo. Bueno, ¿qué sintió Fernando Olivera ahí? Primero permíteme completar sobre... Sí. Es que es parte del cinismo que nosotros combatimos, o sea, que cada quien tenga las posiciones que quiera, pero que diga la verdad, que no engañe al pueblo. Y eso es lo que a mí me hace hervir la sangre, ¿no? La mentira,
el cinismo, que sorprendan a nuestro pueblo. No podías ver el debate sin gritar cínica, sí. Pero por supuesto, ¿no? O sea, mira, es que los veo, ¿no? Es que veo a Elmer Cuba, ¿no? En el debate técnico, sí, todo calculadito, yo soy provinciano, ¿no? Casi le dice al otro, tú eres gringuito, yo soy cholito, o sea, aplicando ese tipo de conductas, cuando en realidad veamos su nómina de clientes, a quién sirve, ¿no? ¿A quién ha justificado? Mira, el caso de la refinería de Talara, la modernización, no sé si lo toqué aquí en anterior oportunidad, ese proyecto estaba en $300 millones cuando empezó el gobierno de Toledo. No, ya es imposible. Terminó en $500 millones, no hubo contrato. Se firmó contrato con Alan García en las postrimerías de su gobierno por más de $1.000 millones, ya se había triplicado, ¿no? Y con Humala, con este gobierno, ha llegado a $3.700 millones, $3.700 millones, 12 veces su valor. Lo que cae es que se pone más vieja, es más costosa, pues. Y además, más barato le saldría al Perú traer el petróleo refinado. Pero dile a la gente de Talara eso, te incendian. Por supuesto, y el precio de la gasolina lo mantienen así porque hay que financiar el pago de ese proyecto corrupto, claro, ¿no? Y se benefician inclusive las otras. Pero ¿quién es el vocero? ¿A quién contratan para lavar la cara de ese contrato corrupto? A Macroconsur. ¿Y quién sale a hablar? Elmer Cuba, ¿no? Así, dorando la píldora, esto va a traer beneficios. Bueno, él ha dicho también, por si acaso la gente que está cumpliendo 65 años, corran por su fondo, porque Elmer Cuba le ha dicho que lo primero que van a hacer es revisar esa ley, así que no van a poder sacar su plata. Pero si sus patrones eran las AFPs, ¿qué cosa espera? O sea, que a 28, ¿no? O sea, yo si tuviera 65 años... Y hay una entrevista que le hace Juan José Garrido, que está publicada en internet, pueden verla, donde alaba la ley Pulpín. Y donde habla que el modelo es flexibilizar el mercado laboral para facilitar el despido. No, perdóname, entonces, hay una cosa peor. Hay un editorial en el Comercio en que 3 semanas antes de que lo llame Keiko Fujimori dice que el plan de Keiko Fujimori es pésimo, plan económico. Pero eso es lo que tiene que saber el pueblo, ¿no? Y a qué atenernos. Bueno, nos quedan 2 minutos. Estaba la gente parada, marchaste ahí por segunda vez en la marcha no a Keiko, y de repente, ¿no? La gente comienza a gritar papi, papi. No te tocaba hablar a Gilbert Violeta. Y él cede el turno y dice, por favor, adelante, por aclamación popular. ¿Qué sintió en ese momento? Ave Fénix, mira, de las cenizas, así, botaba fuego. Yo he ido como fui la primera vez. Con su escudo y su bandera peruana. Soy consecuente, trato de ser consecuente en la vida, ¿no? Y de alguna manera eso está recibiendo un reconocimiento, ¿no? Y una identificación. Me siento realmente muy alentado, muy gratificado, sobre todo por esa conexión con los jóvenes, ¿no? Y es algo que... Ellos han mandado a hacer unos polos. Yo sé que Fernando Olivera no lo tiene, yo quiero uno. Donde sale Fernando Olivera y dice, usted no me es indiferente. Yo no tengo y atrás han escrito toda la parte de atrás, es todo lo que le dijo. Ahora, hay gente que se quejó porque faltó tiempo y no le dijiste lo de los narcoindultos, pues. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Me pasó lo mismo con Pepe Cano, no puedes entrenar la perfección. Yo tenía un problema, tenía el problema no solo del tiempo, sino de que me corten. Claro, porque me cortaban y decían, no, ha dicho una palabra más y se acabó el tiempo. Claro. Y por eso es que ya no había tiempo para embalar y ya se acaba el tiempo. Ahora, él, siendo García un buen polemista, porque lo es, cometió un error de principiante, dijo que iba a abrir más cárceles. Y ahí yo vi que, gol, a esa cárcel, en la selva te voy a meter. No, claro, eso no lo cometió un buen polemista, fue un error. Fue el inconsciente. Al toque le sacó, y claro, ¿lo notó nervioso? El destino de Montesinos. ¿Notó nervioso a Alan García? Sí, ¿sabes qué pasa? ¿Ves la repetición? Cuando dices el túnel de Polay, se desencaja todo. Ahí sí ya la cosa ya no la soportaba. Una pregunta, Fernando, algo que de repente no se ha podido notar en pantalla. ¿Hubo contacto visual entre ustedes durante el debate? Sí, claro. Yo lo he mirado. ¿Y cuándo se rompe ese contacto visual? Él no te miraba. Él no me miraba. No lo miraba. No, claro, me refiero a ese contacto mutuo, yo le quito la mirada. Ajá. Porque quieren empezar a distraer desde el público. La bufalería que estaba ahí empieza a hacer bulla, empieza a decir algo, entonces yo sigo con la hilación, pero volteo, ¿no? Y hago un gesto, creo así. Pero él no lo miraba. Con la mano. No lo miraba. Él no. No miraba. Sí, no le quitaba la mirada. Claro, lógico. Eso es que le digo, gracias a Dios, que además podemos decir las cosas cara a cara.
Ahora, y eso es lo que ha evadido también Keiko Fujimori, que va de responder. No, y capaz de responder muchas cosas. Cuando yo digo que será un narcogobierno, y ahí en la marcha, uno de los lemas centrales era no al narcoestado, ¿no? Es porque los vínculos con el narcotráfico no son así porque a uno se le ocurre. O sea, la DEA no está investigando a Joaquín Ramírez porque se le ocurrió, porque es un tentáculo de una persecución política, ¿no? Dicen, no, pero no es aquí, no señor, es el secretario general de Fuerza Popular. Mira, cuando una persona que tiene ingresos mal habidos va a comprar aviones a Miami, como todas las alarmas se prenden, pues, obviamente. Pues de 2 más 2 son 4. El caso Haydut, aquí claro, lo hemos visto. acá. Keiko Fujimori fue el año 2000 personalmente al penal Santa Mónica y visita a Ana y Mariana Martínez Moreno. Ella pidió el indulto para ellas porque decía que ellas eran inocentes al margen de los crímenes que otros pudieran haber cometido. Y se les dio el indulto a ellas dos. A las dos mujeres. Ella es el superpoder judicial. Bueno, ella viene, le cuentan un cuento y va donde Papito, pero no es así. Rosa María, porque aquí hay un testimonio de un informante de la DEA que ha sido validado para el caso de los Ceballos González de Narcocontinente, donde dice y declara formalmente que por esos indultos y por la libertad de Oyuquito y Docio Martínez se pagó $10 millones. Y luego aparecen estas personas colaborando en la campaña, aportando en la campaña de Keiko Fujimori, y ahí está, impune todo ese caso. Ahora, mientras el que denunció, esto es para que piensen cómo es la justicia fujimorista. Orlando Ruiz, el empleado de la agencia de aduana, cuya viuda está buscándome, ¿no? Que fue el que denunció que el embarque estaba ahí con cocaína, y que esta gente a la que han indultado Fujimori por gestión de Keiko Fujimori ocultó y dijo, no, es salmonela, retiremos el embarque porque está infectado con salmonela. No, había droga, quisieron retirar la droga. Orlando Ruiz, a él lo metieron preso, a él lo condenaron la justicia fujimorista y murió en la cárcel, un inocente de verdad, no los narcotraficantes que indultó Fujimori por gestión de Keiko Fujimori. Y Kenji Fujimori, nadie habla. Sí se lo dijo PPK en el debate. Pero su respuesta no fue nada consistente. La respuesta de ella no respondió nada. No la respondió. No responde. Esgrimió de que es un tema que siempre persigue a los empresarios. Pero es que no es así. Claro, te encuentran 100 kilos de clorhidrato de cocaína en el depósito de tu empresa, Limasa. Sí. ¿Y quiénes son tus socios? Joaquín Ramírez. Joaquín Ramírez fue a quien le trasladó finalmente las acciones, ¿no? Claro, pero ¿quiénes eran sus socios fundadores? José Antonio Vegaso y Marco Antonio Inaba Resna, que en la empresa Lixa participaron en un embarque de 500 kilos de clorhidrato de cocaína camuflados en un contenedor que llevaba piña y que fue interceptado en el puerto de Valencia, España. Es decir, yo me junto con socios que tienen antecedentes de narcotráfico, me encuentra 100 kilos de clorhidrato de cocaína y luego se lo paso al otro, al sobrino Joaquín Ramírez, que también está metido. Por favor, y Kenji Fujimori no declara ni siquiera en la Comisión de Ética del Congreso, no declara ante la Fiscalía, no pasa nada. No puede, pues pobre, no seas malo, no puede. No, pero es que tenemos un prontuario y que no es nuevo, recuérdese. Yo no creo de verdad que Kenji sea el cerebro de la operación. ¿No? con todo cariño, ¿no? Que tampoco. No, pero ya está grandecito, voy a decir también. Yo más bien creo que es la fachada. No quiero apelar a otros calificativos pero puede ser la fachada, eso sí, es la fachada. Pero él tiene su firmita ahí como socio con unos narcotraficantes y en su empresa aparecen 100 kilos de clorhidrato de cocaína. A cualquiera. Claro. A ti, Rosa María, a ti, Ismael, a mí. Si a mí me hubieran encontrado, ya estaría recontracondenado y crucificado, ¿no? Ahora, puede ser, y eso es más interesante, que su hermano Giro sí sea socio de su empresa ahora. También es socio. Eso es más interesante de examinar. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a Fernando Olivera por venir acá a la radio de los pobres, como digo yo. Acá, como dice el Papa Francisco, acá todo tiene olor a abeja. Tengo una pequeña pregunta, sí. y en relación a su participación en la marcha de hace unos días, y ese, digamos, calor popular que recibió en ese momento, ese baño popular, ¿no lo estimula a continuar con más ganas en una carrera política pronto? ¿Qué va a hacer?
Sí, no, yo voy a continuar. Mira, realmente antes de fundar el Frente Esperanza, yo sentía que había cumplido con el país, ¿no? Pero como lo he dicho, ¿no? El Perú y la corrupción, el crimen, la justicia no nos debe ser indiferentes, y uno tiene que aportar hasta que pueda dar todo lo que tiene de vida. ¿Cuántos años ¿no? tiene? 5 o 7. No, 5 o 7, yo he sentido que había que bajar a la cancha, jugarla completo. No queríamos que tengamos que elegir por el mal menor. ¿Y van a hacer un partido? Pero sí, vamos a refundar el Frente Esperanza. Y bueno, poco a poco. El compromiso, nosotros hemos recibido votación a nivel nacional y son votos muy comprometidos y es una exigencia. Pero ahora el 5 de junio lo que tenemos es que rescatar las libertades democráticas. ¿Va a votar contra Keiko Fujimori o por Pedro Pablo Kuczynski? No, yo voy a votar por Kuczynski. Ya. Y quiero que quede muy claro, ¿no? Que qué cosa quiere el crimen, ¿no? Qué cosa quiere Fujimori, ¿no? Montesinos. Quieren que ese anti-Keiko esté dividido. Porque si se divide entre el voto viciado, el voto blanco y Kuczynski, ya para qué hacer elecciones. Ya no necesitan hacer fraude ni nada. Ya está servido en bandeja. Y pensemos bien, que si sucede eso, vaya, si logramos abortar ese plan verde con un Vladivideo, eso no sucede todos los días. No, eso es un milagro. Eso fue un milagro. Yo ya veo, inclusive, ya veo. Y el auspiciador ya no está. Cierta prensa ya está alineándose, ¿no? Ya está alineándose. Y el auspiciador del Vladivideo ya no está. Ya descansa en paz mi tío. Sé que no hay a quién sacársela, a mí no me mire. Entonces el problema es ese, ¿no? Que eso fue un milagro. Y tenemos que ser conscientes que la democracia, el compromiso, no termina con el voto. Claro. Empieza una nueva etapa en donde uno tiene compromisos. O sea, está bien. Me puede no gustar Kuczynski, claro, yo he dicho también de que tiene que haber una frontera muy clara entre el negocio privado y la acción de gobierno, entre el interés nacional y el interés particular. He dicho que hay gente que no me gusta en torno a Kuczynski, como hay gente de primera, como Avelino Guillén, ¿no? Como Gino Costa, como ¿aceptaría un cargo en un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Tras cargos, no lo aceptaría. Yo no estoy tras cargos, no he tenido más reunión con Kuczynski que cuando me lo encontré en el debate. Lo conozco, hemos trabajado juntos. Yo debo decir que, por ejemplo, el verdadero cerebro del Fondo Mi Vivienda, que permitió acceder a la vivienda a miles de peruanos después de salir del esquema tradicional que se invierte desde el gobierno, 5 torres y punto, ese es el programa de vivienda, fue Kuczynski, ¿no? Yo he tratado con Kuczynski porque teníamos nosotros compromiso social en el gobierno como debe existir, y él manteniendo una disciplina fiscal, pudo viabilizar que se duplique el sueldo de los maestros. Eso es algo que está puesto ahí en la historia, o a los trabajadores del Poder Judicial, y una serie de proyectos se ha evolucionado, porque en ese entonces el SNIP era un cuello de botella que nos ataba de manos para hacer cantidad de proyectos sociales, de agua potable, de desagüe. Ahora ya no va a haber SNIP, son compromisos claros. Nos vamos. Y con el voto, ¿qué estoy diciendo? Que tenemos que fiscalizar desde el llano, desde la prensa, desde la participación ciudadana tiene que ser más activa, más vigilante. Y yo le he pedido y le pido públicamente a Kuczynski que ponga mecanismos de transparencia en tiempo real, ¿no? Y que haya una ley de incompatibilidades muy firme para evitar cualquier tipo de contaminación en la acción de gobierno. Y yo creo que Kuczynski lo hará y nosotros fiscalizaremos. Correcto. Bueno, nos tenemos que despedir, lamentablemente, avisarles que el día domingo Radio Santa Rosa transmite toda la elección. Yo voy a estar entrando con mi voz y saliendo, porque voy a estar también en el canal del Estado, en el mismo panel en el que he estado los 3 fines de semana, por si acaso no me pague el Estado. Hay que aclarar, hay que aclarar 100 veces, hay que acabar. Acá hay gente tan impertinente que pregunta ya, ¿cuánto te pagan los curas? Oye, ¿qué es esto? Por el amor de Dios. ¿De dónde? Pues? Dejen a la gente, se roba la limosna, ¿no? Es una cosa pero increíble. No me pague el Estado. A mí me ha invitado el periodista David Rivera, a quien yo respeto y aprecio, a un panel, y hemos ido 2 veces. Te digo sinceramente, Rosa María, no le este es un exceso de pulcritud, porque en realidad quienes
te conocemos y te conocen muchísimo. El Perú no tiene que dar ninguna. ¿Qué le voy a cobrar Cuchiqui? Más explicaciones. Imagínate tú, era un caso de emergencia, no era un caso. En fin, ya contaré otra vez. Ya, pero en fin, nos tenemos que ir. Domingo, cobertura natural de Radio Santa Rosa. Yo aquí, de todas maneras, con ustedes. Y luego de la campaña tendremos grandes sorpresas sobre mi participación en Radio Santa Rosa por los siglos de los siglos. Amén. Lo dijo. Nos vamos a despedir jueves y el martes estoy con ustedes. Chao, cuídense. Muchísimas gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Los esperamos en el próximo programa para seguir analizando la coyuntura electoral nacional. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Su declaración, Klimper, que ya veremos quién es, ¿no? Pues cuando se produce la crisis después del que sacamos el video el 14 de septiembre del año 2000 y empiezan las idas y venidas de Montesinos con Fujimori y finalmente tienen un encuentro en donde le dan 15 millones de dólares claro. a Montesinos, se los entrega a Fujimori, involucra inclusive en ello a 3 ministros de entonces, a Boloña, a Bergamino, y al viceministro Jailili. Y Federico Salas y Alfredo Jailili. Que lo hacen empujar la maleta y no salía lo que está Entonces, empujando. Allí Montesinos ha confesado ante la Fiscalía de la Nación y las comisiones investigadoras del Congreso, una de ellas presidida por Fausto Alvarado, están sus declaraciones, inclusive están filmadas, que en realidad ese dinero dijeron que era equivalente a su CTS para que los ministros pudieran firmar, pero en realidad era una simulación. Porque ese dinero, esos 15 millones de dólares, en realidad eran de Fujimori, que se los había entregado a él para usarlo en la campaña electoral siguiente, ¿no? Y que por eso es que los depositó en las cuentas de James Stone y Sweet Sudit, claro, ¿no? Y que además ellos se llevan la plata. Así es. Y Fujimori espera que llegue Aritomi para reponer el dinero. Así es, que es un dinero robado. diferente, ¿no? Pero es el robado, tema es, los 15 millones de dólares eran destinados justamente a estas campañas millonarias. Una pregunta que yo tengo sobre los 15 millones que me he hecho mucho en estos años, y como Fernando Olivera ha estado, hay una camarita ahí que nos filma, Fernando Olivera ha estado en España, tal vez no se le había preguntado también. Miren, yo escucho el testimonio una y otra vez grabado justamente en la comisión de Fausto Alvarado, donde Vladimiro Montesinos confiesa que la plata en Suiza, más de 200 millones de dólares, era un fondo de contingencia, justamente para campaña, y que era plata, exactamente. Y que era plata de Alberto Fujimori, ¿okay? Así es. Y yo pensaba, esa plata estaba a nombre de Montesinos. Si Montesinos miente, ¿por qué Fujimori le da 15 millones de dólares? Si el hombre a sola firma podía sacar la plata que quisiera de Suiza. Era porque si era de Fujimori, no es de explicación. Ya, eso lo hemos discutido muchas veces. O sea, si yo tengo 200 millones de dólares a mi nombre en Suiza, ¿para qué regreso a Lima? Pero me la pico y me desaparejo en Europa, chao, me voy a Liechtenstein, hago Rayito del Sol 2, pues cualquier cosa, ¿no? Pero no regreso a Lima. Es que, Rosa María, muchos peruanos no son conscientes, repito, por falta de información, de la entraña misma de este régimen. Cuando Fujimori es electo, luego que Susana Higuchi pusiera el rostro, hasta mintiera para salvar a su marido, diciendo que en un debate no podía ir porque había comido bacalao, estaba intoxicado, no tenían plan, tenía que le financiara el tractorcito y la campaña, ¿no? Con el dinero de sale electo y hace un viaje como presidente electo al Japón, y no la lleva, la deja. ¿Por qué? Porque Susana Higuchi es una mujer de principios. Ahora, claro, la están utilizando. Me da pena realmente y no. Ella postuló por el FIM. Ella ha sido congresista por la ESCOBA, por el Frente Independiente Moralizador. Yo he tratado mucho con ella. Ella dice que ya no se acuerda de nada, que ella se peleaba solo por la televisión nomás, que siempre lo quiere al chino y que por la iglesia siguen casados. Sí. No, quedó afectada realmente. Pero cuando sucede esto, viaja Fujimori. ¿Con quién? Con Juana Fujimori, prófugo de la justicia. Rosa Fujimori, prófugo de la justicia. Víctor Aritomi, prófugo de la justicia. Y allí al embajador Maquiavelo
un señor embajador, un hombre de trayectoria, ¿no? De prestigio. Que hablaba japonés, yo lo conocí en Japón también. Sí, vinculado inclusive por matrimonio a la colonia japonesa y todo. Sí. Pues le instruye que el dinero de las donaciones provenientes de las colectas que hacían en Japón en solidaridad con el Perú no fuera a la cuenta del Estado peruano allá en Japón, sino que fuera a las cuentas que controlaban a través de Apencay y otras organizaciones que habían puesto Apencay, sobre todo Apencay. Rosa Fujimori, Juana Fujimori, o sea, desde el primer día ya estaba robándole al pueblo peruano, desde antes de jurar el cargo. Y entonces, esa es la verdad, además de por qué sucedió el 5 de abril, porque Susana Higuchi revela en marzo del año 92. Que sus cuñadas, ¿no?, se tiraban la ropa. Exactamente, y revela que hay corrupción en las donaciones de Japón. ¿En qué contexto se vivía en la región? A Collor de Mello le había abierto una investigación y había terminado dejando el poder, lo sacó el Congreso de la República, a Collor de Mello, al presidente de Brasil, nada menos. Y cuando nosotros decimos en el Congreso, pedimos una comisión investigadora de la denuncia de Susana Higuchi, en ese momento empezó la cuenta regresiva, porque Fujimori sabía que si investigábamos, con solo llamar al embajador Maquiavelo, y él tenía que declarar y declararía la verdad, íbamos a saber el robo que estaban realizando. Y obviamente dijo, aquí me sacan. Y se ejecuta el 5 de abril, esa es la verdadera razón. Ahora, porque no es que era la lucha antiterrorista, porque habíamos dado delegación de facultades amplísimas al premier Alfonso Locero, que las habían ejecutado. Ahora, hay que decir una cosa, ustedes también pisaron el palito, porque comenzaron a derogar los decretos legislativos. Entonces, ahí Fujimori aprovechó para decir, perdón, están derogando mis reformas, y sobre todo las reformas económicas, el APRA, el APRA con sus parlamentarios de Cambio 90, porque en honor a la verdad hay que reconocer que la bancada de Fredemo y otras bancadas apoyamos lo que razonablemente necesitaba el país, y su bancada de Cambio 90 con el APRA intercambiaron la impunidad de Alan García el año 90, eligiendo a Víctor Paredes como presidente de la Cámara de Diputados, a cambio de que hubiera este sabotaje a la acción de gobierno. Nosotros, ¿a qué vamos? ¿A qué nos estamos jugando? Una persona que se erige como primera dama, volviéndose cómplice de las torturas de la cual ha sido víctima su madre, ¿no? Ella no cree eso, usted sabe, hasta el día de hoy. Pero y el hijo y los hermanos también, cuando han ido a declarar a Chile, dicen que su madre estaba mal de la cabeza, eso es lo que han dicho. Pero fíjate, que su madre estaba mal de la cabeza y que esas torturas jamás existieron. El presentar como argumento de descargo de hechos reales, nadie ha inventado las torturas a su madre. Hasta el día de hoy ha quedado tocada. A mí me ha enseñado las marcas del electrochoc que tiene, cómo le pusieron en la cabeza, en la espalda, en varias partes. Me las ha enseñado. A mí lo que me impresionó ese testimonio de sus hijos es que Kenji no le habló 5 años a su madre. O sea, ¿qué clase? O sea, hay un problema familiar bien grave. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer la pausa. El poder es muy sensual, muy... pero destruye familias, destruye familias. Destruye familias. Mira, yo quisiera saber que dieran el reporte de los destinos del avión presidencial en ese entonces y quiénes lo usaban. Si se criticó a Toledo por el llamado avión parrandero en alguna oportunidad, yo quisiera saber qué parranda se armaba y quién las armaba y dónde iban y con quiénes estaban. Yo tengo testimonios de gente que estaba allí y que eran miembros de la Fuerza Aérea, y a ver si la niña Keiko es capaz de replicar ello. Uy, vamos a la pausa y volvemos. Esto está interesante, volvemos. Fuera de mi tiempo. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos con Fernando Olivera en nuestros estudios y quería comenzar este segmento con una pregunta. Usted, Fernando, nos ha dado, digamos, un recordaris de todo lo que había sucedido en el pasado.
Si habían denuncias, si ya incluso se había hecho eco en algunos medios de comunicación, si ya se habían abierto procesos, ¿cómo es posible que en estos momentos, y esta es una pregunta que quizás están haciendo muchas de las personas que quieran votar por Keiko Fujimori, ¿cómo es posible que un Joaquín Ramírez llegue a ser secretario general de Fuerza Popular y antes que eso, congresista? ¿A qué se debe? Definitivamente, Joaquín Ramírez para mí es el representante directo de Montesinos en esa organización. Los vínculos de lo que yo considero una organización criminal de lavado de dinero y de protección de crímenes operativos a través de Fidel Ramírez, que es el capo, digamos, el padrino de esa banda, ¿no? Ayer estaba, como digo, con estos informantes que están dispuestos a dar la cara, ¿no? Obviamente aquí no hay otro interés de por medio. Me hacía acordar, por ejemplo, a la banda de Ceballos González, que también estuvo vinculada a Montesinos, y a todas esas bandas de narcotraficantes que finalmente terminan descubriéndose, ¿no? Con todos los tentáculos políticos. Si usted viera los políticos que controlan, que hoy existen, que siguen controlando, sí, de todas las tiendas políticas, pero sobre todo la presencia permanente de Kenji Fujimori allí, de la propia Keiko Fujimori con Fidel Ramírez, con Joaquín Ramírez, con esta banda que yo denomino. Es por eso que está allí, porque es el que está poniendo todo el dinero de la corrupción. Cuando dice, yo he hecho campaña 5 años, ¿sí? ¿Qué campaña ha hecho? La campaña de querer comprar la conciencia del pueblo, sobre todo los más pobres, ¿no? Permanentemente dando víveres, dando artefactos. Ahora, interesante eso, porque ella hace, bueno, aparte de los tuppers que nos siguen mandando las fotos de los tuppers con 10 soles, ¿no? Y con la foto de Keiko y de Keiko. Lo que ella ha hecho, más bien, y sí me parece muy interesante para el futuro, es de sus 73 congresistas, algo así como, creo que 65, por decirte, no son militantes de su partido. Ella se ha pasado 5 años viajando a buscar gente popular. No le interesa qué militancia haya tenido en el pasado, ni qué laxos tenga con el narcotráfico. Tal que es así que tiene 11 investigados por lavado de activos, pero que tienen plata y son populares. Y los recoge, los lleva y los hace ganar, y ganan, efectivamente ganan, han ganado. Tan es así que tiene 73 congresistas, que no es poca cosa. Aún, digamos, cuando PPK gane este domingo, las cosas van a ser muy difíciles en el Congreso. Y esa es la voluntad popular, no podemos evitarlo, es la expresión de la voluntad popular. Primero hay que hacer respetar la voluntad popular. Claro. Porque yo he estado escuchando ahora, antes de ingresar, cómo se hacían referencias a parcialidad del jurado electoral. Bueno, sí, tú has visto varias cosas, ¿no? No somos ciegos, ¿no? Mira, Rosa María, mira, Ismael. Yo recibo información que estoy verificando dentro de las limitaciones que uno tiene de orden legal, claro, y de orden técnico, pero de personas que han estado vigilando el voto el mismo día de la elección del 10 de abril. ¿Por qué hacían la vigilancia? Y esto, si me están escuchando candidatos, sabrán que no es una invención. En la elección, durante el proceso, se han empezado a presentar sujetos que se acreditaban como miembros de la OMPE a ofrecer sus servicios para alterar el voto preferencial, para asegurar curules a cambio de dinero. Hay quienes habrán tomado esos servicios, entre comillas, y hay quienes los rechazaron, pero que estaban alertas. ¿Pero qué es esto? Es un mercado de votos, ¿Cómo se puede alterar esto? Así es. Y es que no es nuevo para cierto tipo de gente. Recuérdese que en el Fujimorato han habido procesos electorales fraudulentos, ha habido OMPE cómplice. Bueno, sí, Portillo, hay procesos judiciales que así lo acreditan, el famoso Portillo de la OMPE, que ya murió, y otros sujetos. Sí, murió. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es este: hay un servidor central que va alimentándose, donde solamente tiene que alimentarse de la información oficial que da la OMPE. Así es. ¿Qué habrían observado? ¿No? Que no solo se estaba alimentando la alimentación, la información a través de la OMPE y sus servidores, que es el medio sino regular, que habían 4 túneles que estaban penetrando allí, ¿no? 3 en el Perú y 1 con sede afuera. Y que de pronto en un determinado momento se ha parado el conteo por varias horas
y que cuando ha vuelto el conteo se había alterado. Lo que estaban ya empezando a registrar es que uno de los objetivos era justamente ese, la mayoría absoluta en el Congreso. Pero los personeros tienen el acta, Fernando, cada personero tiene su acta. ¿No habrían impugnado ellos esos resultados? Pero Rosa María, yo te hago una pregunta. Lo que nos está hablando es de un fraude digital. Yo te hago una pregunta. El caso de Marisol Espinosa. Sí. El personero, una candidata tenía un acta con un número de votos. 5 votos para Marisol Espinosa en un acta. Claro. Y en el acto oficial de la OMPE aparecía 52 votos. Claro. En otra. Le habían añadido un 2, pues claro. Bueno, pero ¿cómo sucede eso? Claro. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo la OMPE, en qué momento se hace? Bueno, pero ahí es donde los personeros saltan y se cotejan, en fin, ¿no? La metodología es penetrar el servidor central y a la vez lo que había que hacer es auditar, porque han hecho un muestreo también de las actas en lo que significa el acta de instalación y el acta de escrutinio. Ajá. Y a mí me han mostrado más de un acta. Ajá. Yo he dicho, tiene que haber una muestra representativa para poder hacer una afirmación categórica, donde hay diferencias entre las firmas del acta de instalación de la mesa y las firmas del acta de escrutinio. Bueno, eso suele pasar porque hay gente que se va. ¿Qué hace? Pues? Pero ¿qué haces? Pero si se va no hay firma, pues. Claro. Aquí nadie falsifica firmas. No, se va y firma otro. Y desde que el sistema es vulnerable, es penetrable, ¿no? Ya no es un sistema que da garantías. Entonces, ¿a qué voy, Rosa María? Que aquí urgentemente, y es algo que voy a ver en consideración hoy, ojalá que Kuczynski pueda tomar en serio lo que sea prevención, pero lo que necesitamos es que haya una auditoría en tiempo real de lo que está pasando en el cómputo, cuando estás alimentando. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el voto electrónico no es como en Colombia, que se aplica, que tú ya votas y va de frente ya al cómputo. No, aquí va a una instancia y de ahí pasa luego al servidor. Exactamente. O sea, ¿para qué ese paso? De una forma no tecnológica, sino de mano en mano. Eso es un tema que también es. Y aquí es una elección, ¿no? Que aparentemente va a ser muy estrecha en el resultado. Entonces hay que vigilar. Nosotros no queremos que se favorezca a nadie, sino que se respete la voluntad popular. Si gana finalmente, que espero que no lo sea, que Dios nos inspire y que nos ilumine a todos, que estemos informados, conscientes y que salvemos la democracia y que sea claro. ¿Ya? Además, el Instituto de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Correcto. Que seguramente no tendrán ni idea en la campaña de Keiko qué cosas son los dominicos ni dónde quedan, pero por si acaso, le paso el dato, ¿no? Quedan a una cuadra de Palacio de Gobierno. Si nunca los notó mientras vivía acá, ya sería buena hora que los vaya notando, porque es la torrecita rosada que está en la esquina, la bien alta, ¿no? Desde donde se ve el mar, es rosada, grandota, ahí. No es nada difícil llegar, nadie se pierde llegando acá. Entonces, esto estamos al lado del correo. No puede ser que nunca nos haya visto, ¿no es cierto? Nunca nos vio, nunca, pasó siempre por acá, nunca vio Santo Domingo. No, pues sabe perfectamente dónde es. Y sabe que esta es una radio que va a la gente más pobre del Perú. Que claro, como ella ya los tiene en el bolsillo, dirá, no necesito ir a hablar con los más pobres, ya son todos míos. Sí, pues. No, pues, ese no es así, ¿no? Entonces que no vengan a quejarse de que no se les invita. Porque además el señor Garraveta ha sido bien caro. Claro, no vamos a ir donde se nos critique. O sea, es algo así como, queremos periodistas sobones. Nada de preguntas complicadas, nada que nos estén preguntando puntualmente. Ayer le hemos preguntado a Kuczynski de todo. Sí. Y lo que pasa es que Kuczynski es un candidato que responde telegráficamente. Entonces te permite hacerle pues 40 preguntas. No se anda en rollos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4. Le hemos hecho unas, no sé, pues 30, 40 preguntas, muchas de ellas del público también. Entonces, en realidad, no se quejen. Si quieren venir mañana, pueden venir mañana. Yo encantada de regresar. Sí, encantada de regresar, pero la verdad es que no han querido. Keiko Fujimori a mí no me da una entrevista nunca. La única vez que me dio una entrevista, ella no sabía que yo le iba a entrevistar. Esa fue la razón por la que me la dio. No me la dio, vino a Canal 4 porque eran elecciones municipales y regionales y le tocó en turno que yo estuviera sentada en la mesa. Es piña, ¿no? Pero nunca más. ¿Sabes qué pasa? Aunque parezca mentira, hay gente que se pone muy nerviosa porque no tiene la situación bajo control, ¿no? Bueno, tenemos que hacer pausa, ya. Vamos a la pausa, volvemos, ya está con nosotros Fernando Olivera, con escoba incluido, ya regresamos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Olivera, yo le recordaba que 2 días antes del debate presidencial, no, en realidad 3, ¿no? Porque fue un jueves, del debate presidencial en el que se hizo famoso con "Usted no me es indiferente", estuvo acá y lo llevamos a conocer toda esta zona que es muy bonita del convento, y le dije, mire Fernando, acá está la zona donde San Martín de Porres guarda sus escobas. Fernando Olivera se encontraba frente a ella con su escoba de paja, la misma de la del santo, con la que se representa siempre al santo. Acá guardas todo así, rézale, vas a necesitar inspiración divina. Bueno, no sé si al santo se le pasó la mano, ¿no? Pero vaya que lo inspiró. ¿De dónde? Muy buenos días a Fernando Olivera. Muy buenos días, Bienvenido, María. Fernando. Buenos días, Ismael. ¿De dónde sacó este ímpetu de decir todo lo que dijo en 3 minutos? En menos. Soy un hombre de fe y sinceramente te digo que en esta campaña, como la única, en otras no ha sido así, he sentido y he tomado conciencia que finalmente todos somos instrumentos de Dios. Y sinceramente tengo que decir que uno asume compromisos, y ese compromiso que hemos asumido en esta campaña tan difícil, tan inédita, nunca he tenido una campaña tan rara, igual, ¿no? Con normas que cambiaban a cada momento, excluidos, con unas campañas millonarias sin precedentes, eso sí, con un silenciamiento, lo digo, notable. muchísima gente no conocía de nuestra candidatura hasta que la mano de Dios me puso en el debate frente a García, y allí no nos podían ignorar. Se ha llegado al extremo que medios importantísimos, ¿no?, por no individualizarlo, el día de que se inscribieron las candidaturas presidenciales, dieron cuenta de 18 candidaturas y la mía no existía. Y esto... Porque fue la última, creo que en inscribirse. No fue la última. Y es que tiene que ver con un sistema de corrupción que tenemos que derribar, ¿no? Y que corre el riesgo ahora de consolidarse aún más. Ese sistema de corrupción pues tiene una serie de tentáculos. Ayer yo recibía ya muy cercano a la elección personas que me traían todo cómo operaba esta organización bajo la denominación Alas Peruanas que comanda Fidel Ramírez, que es el tío, ¿no?, de Joaquín Ramírez. Sí, cómo es que efectivamente se potencia, se crea desde una cooperativa. Estos eran fundadores de la cooperativa, ¿no?, de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Por eso se llama Alas Peruanas, Sí. ¿no? Y cómo a partir de allí, sin embargo, se apodera a Fidel Ramírez bajo el patrocinio de Montesinos. La gente no sabe que o no recuerda, y muchos no saben. Yo debo confesar, yo mismo no sabía que cuando se comete este crimen sin nombre, porque así operan, el 28 de julio del año 2000, en la marcha de los 4 suyos, cuando iba a jurar Fujimori su fraudulenta reelección, y Montesinos, Fujimori querían desprestigiar la protesta, pues elabora un operativo para volverle una protesta violenta, aparentar una protesta violenta, y terminan dinamitando el Banco de la Nación. Fue terrible, sí. Donde mueren 6 trabajadores del Banco de la Nación, donde son asesinados, los guardianes. Claro. Pero los que ejecutan ese operativo criminal, 40 sujetos criminales, fueron hospedados en el Hotel Granada, de propiedad de Fidel Ramírez y de Alas Peruanas. Eso está documentado en el Poder Judicial, sí. Mucha gente no lo sabe. Yo mismo, investigando antecedentes de Joaquín Ramírez, de Alas Peruanas, Fidel Ramírez, he encontrado los expedientes y ahí está registrado. Y a partir de allí, esa Alas Peruanas, ¿no?, es potenciada porque no podía abrirse en ese entonces sucursales, filiales a nivel nacional, porque la ley exigía 5 años de constituida en la ley de promoción de la inversión privada de la educación. Sin embargo, lo exoneran. ¿Y quién lo exonera? El juez Percy Escobar, que
controlaba nada menos, estaba bajo órdenes directas de Montesinos, y ahí empieza la historia de Montesinos y este grupo de Fidel Ramírez, donde forma parte Joaquín Ramírez. Ayer me mostraban una serie de contratos donde firman Fidel Ramírez con Joaquín Ramírez, que le da dinero uno al otro, de ahí salen los departamentos en Miami. Hay una hipótesis ¿cómo de transfieren? Trabajo, claro, hay una hipótesis de trabajo todavía que la Fiscalía tiene que ver. Está en trabajo, no está terminado, porque recién acaban de levantar la inmunidad a este señor, o sea, recién le levantan el secreto bancario, que señala que justamente esta es plata que lava más bien el tío Fidel a través de un testaferro como Joaquín Ramírez, porque Joaquín Ramírez, él no tiene capacidad alguna de haber generado 18 millones de dólares. No, que va. Ni bailando. Claro. O sea, no hay forma. ¿Ya? Entonces, y hay la otra línea de investigación que empata con lo que declaró Jesús Vázquez, el informante de la DEA, ¿no? Sí. A quien le han querido tergiversar. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, en todo el Perú, aquí en Lima con mucho frío, para lo que los limeños estamos acostumbrados, ciertamente, ¿no? No es el frío que todos nuestros paisanos tienen en otros lugares del país, pero para Lima 16 grados es frío. Felizmente no ha llovido anoche, pero hay una enorme humedad, estamos respirando agua. Los alérgicos como yo nos queremos arrancar la nariz y tirarla por algún lado, porque qué manera de sufrir, pero pare de sufrir, va a tener una hora usted una muy entretenida acá en Santa Rosa. ¿Cómo estás, Ismael? Hola, Rosa María, ¿cómo están, amigos de todo el Perú? Bienvenidos a una nueva edición, bienvenidos amigos de Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo, Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín, Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco 92.1, Radio Cepagua Ucayali 100.5, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y también a nuestros amigos de Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y al interior del país el tema del frío pues es tremendo, fríos y friaje y heladas, ¿no? Que es terrible. Ahora, cuando ya estás acostumbrado, acá lo que pasa es que el verano cuando viene fuerte nos hace olvidar de los inviernos fuertes. Sí. Bueno, primera cosa que hay que decir, ayer han estado circulando encuestas falsas en Lima, muchas encuestas falsas, a raíz de personajillos que utilizan el internet para lanzar esta información. Ipsos Perú ha sacado un comunicado anoche diciendo que no han hecho ninguna encuesta a mitad de semana. No, ahorita no tienen ninguna lista. Ayer miércoles había una que me decía que esté firme. No, de firmeza no había nada. Tampoco Datum, tampoco CPI. Deben estar en campo todos hoy día. ¿Por qué? Porque mañana hay la tradicional reunión con la prensa extranjera, que se produce justamente cada 5 años, bueno, las últimas 4 veces, y anteriores también, en las cuales prensa extranjera sí se reúne con los dos candidatos y las encuestadoras son invitadas a dar sus resultados. Como van a salir afuera, sí los pueden dar a la prensa extranjera. El asunto es que se filtra a la prensa nacional más o menos rápido y todos los periodistas peruanos tenemos las encuestas. Ese no es el problema. El problema, sí me dicen, es que mañana Keiko Fujimori, por primera vez en muchos años, no va a ir a la reunión con prensa extranjera, dado que en el 2011 la pasó pésimo. Le hicieron toda clase de preguntas que ya no esperaba, porque es prensa que ya no puede controlar, es incontrolable, porque reporta para medios en el exterior y algunos en vivo, van, claro. CNN, etcétera. Entonces, mañana probablemente solo esté Kuczynski. Hoy cierra la campaña de mítines, es decir, ya no se pueden hacer mañana movilizaciones públicas, pero sí se puede seguir haciendo campaña en el sentido de ir a dar entrevistas, etcétera. Mañana a las 12 de la noche, viernes, sí, se cierra toda la campaña. Al fin, sábado reflexión, domingo a votar.
Esa es la historia. Ese sábado de reflexión es relativo, ¿no? Porque hay más incertidumbre. Pues esto de las encuestas, ya que has tocado el tema, pues debería ser diferente. Sencillamente, ¿por qué? Porque cuando está prohibido aquí en el Perú dar encuestas, hay más expectativas sobre el tema, incluso de personas que no son periodistas, obviamente del electorado, ¿no? Pero hay gente que da mucha información falsa, ¿no? Y eso es lo peor también. Lo peor es mucha información falsa. Es decir, ojo, si a usted le han preguntado algo en la calle, significa que usted ha sido parte de lo que se llama un tracking, que es un cuestionario muy corto, que sí lo están haciendo evidentemente tanto el fujimorismo como los PPCausas, de todas maneras. Pero ese tracking es una encuesta con un cuestionario muy corto que lo permite medir es quién va arriba, quién va abajo y algunos mensajes. Una cosa muy sencilla y se hace todos los días. A nivel nacional, pero urbano, no rural, solamente urbano. Entonces, como no metes el voto rural, es complicado saberlo. Las encuestas que salen el viernes probablemente sean urbano y rural. Y el sábado, sí, las encuestadoras que trabajan el domingo con medios hacen el simulacro nacional. Ojo, les explico una cosa que tal vez ustedes no saben, pero hacer estas encuestas cuesta mucha plata. Y por eso un medio de comunicación las tiene que contratar. O un partido político tenga la plata para hacerlo, que no es barato. Entonces, no es tan sencillo como decir, sí, acá hay una más y otra más. No, es carísimo. Porque para hacer la muestra bien hecha y hacerla en todo el Perú, tienes que estratificar la muestra en todo el país y de repente ir a una provincia muy lejana a preguntarle a 3 personas. Claro. Ustedes se dan cuenta, pero tienen que hacer la muestra de esa manera. Entonces cuesta caro, es difícil, no es fácil. La que realmente vale como encuesta es el simulacro del sábado. El sábado vamos a poder saber realmente qué está pasando. Yo mañana no voy a estar con ustedes, pero yo mañana sí voy a tener los resultados, así que qué pena, pues no se los voy a poder contar. Aparte es ilegal, no quiero infringir la ley, claro. Pero ya sería hora de que la ley cambie, ¿no es cierto? Porque, fíjense, por WhatsApp, ¿no es cierto? Que no es Facebook ni Twitter. Yo le pregunté, hacía una asamblea enorme de estudios generales letras después de la primera vuelta, ¿cuánto recibieron los resultados de las encuestas la semana de la prohibición por WhatsApp? Todos levantaron la mano. Todos serían las encuestas. Entonces, la verdad que no tiene ningún sentido. En tiempos de tecnología a esta velocidad, el WhatsApp no se puede controlar, va de mano en mano, vuela, ¿no es cierto? Hay chats de hasta de 100 personas. Es imposible que a los pocos minutos de estar fuera no esté en todas partes. Sucede lo que históricamente pasa con todo aquello que se prohíbe, genera más expectativas. Así es. Y en este caso, antes eran bolas, ¿no? Dicen que ahora ya no, ahora es la firme. O sea, esta es la que ha sacado hoy día en prensa extranjera. Y es más, a veces prensa extranjera saca sus informes afuera y uno los lee en internet. Entonces se acabó la historia. Pues. Se acabó la historia. Todos sabemos lo que hay que saber. Bueno, hoy día en medio de alergias, me estoy muriendo, como ustedes habrán podido notar, estará con nosotros Fernando Olivera. Oye, el hombre que generó pasiones el otro día en la marcha Keiko no va, no se imaginan. Acá han habido testigos que nos han dicho que la gente clamaba porque hablara. Entonces Gilbert Violeta, que es, digamos, el brazo derecho de PPK, estaba programado para hablar, pero ante el clamor de la masa, le siguió el turno a Poppy, que, lanzó una arenga pues larguísima contra Keiko Fujimori, y fue una cosa cosas raras que han pasado en esta campaña, ¿no? La próxima semana podemos hacer una lista de cosas raras. Por ejemplo, ayer Keiko hablando de controlar el precio de la leche, ¿no? Pucha, si Verónica Mendoza hubiera dicho eso, la crucificaban, ¿no? Sí, claro. Verónica Mendoza diciendo que va a votar por PPK y Keiko Fujimori diciendo que va a controlar el precio de la leche. ¿Aló? ¿Qué pasó en este país? Control de precios. Control de precios. Bueno, eso es terrible. Eso nos lleva a una realidad muy cercana en estos momentos. La de Venezuela, amorcito, es horrible. Bueno, hablando de Venezuela, claro, han citado a todos los países por el tema de la Carta Democrática, pero la verdad es que los países de Latinoamérica no han podido hacer nada. Han sacado una declaración que pide impulsar el diálogo, pero miren, está clarísimo que la Carta ha sido un instrumento inoperante, ¿no? Hasta el momento es un instrumento inoperante, porque tú tienes una situación de desmadre como la tienes en Venezuela, donde ya tienen las firmas para pedir dentro del esquema constitucional que ellos tienen, la revocatoria del presidente, que está aprobada por la Constitución de Chávez, ¿no es cierto? Y Maduro ha dicho que de ninguna manera. Ya tienen las firmas. Y les dieron unos plazos así imposibles, ¿no? Y el otro tema es que en Lima
un personaje de la dictadura venezolana está circulando y todo el mundo se echa la pelota y nadie sabe muy bien qué hace acá. Es la famosa Tibisay, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, parecido a nuestro Jurado Nacional de Elecciones, acusada pues de ser, además está ahí desde los inicios de Chávez, de ser la que es una especie de nuestro Jurado Nacional de Elecciones de la época de Fujimori, digamos, ¿no? ¿De Portillo? De Portillo, Papelito Manda. Claro, aunque de la OMPE, pero también de la organización electoral, ¿no? Bueno, acuérdate que salió el video de 4 magistrados del Jurado Nacional de Elecciones a los cuales los compraban, pero por un sencillo, ¿ah? O sea, a una ¿no te acuerdas? A uno que le mandaba a estudiar a su hija afuera, al otro le daban una platita, al otro le conseguían una chambita para su esposa. O sea, ya al final Vladimiro Montesinos los compraba, pero con un sencillo, ¿no? Y eso servía para que el señor, ¿cómo se llama esta cosa? Fujimori se reeligiera por tercera vez. La resolución que le permite a Fujimori reelegirse le costó al Perú 3 vocales del Tribunal Constitucional que fueron inspectorados por el Congreso, que ganaron su caso en la Corte Interamericana. Le costó al Perú todo el control de quién iba a ser el designado del Ministerio Público y de quién iba a ser el designado del Poder Judicial en el Jurado Nacional de Elecciones, para que de esa forma pudieran controlar todo el sistema, ¿no? Impresionante. Ahora, hay que decir que este Jurado Nacional de Elecciones acaba su mandato mal, ¿no? En septiembre me parece que se va a Tábara, y la verdad es que tal vez no por su culpa, no se puede decir o no, tal vez su falta de liderazgo, pero lo que ha pasado en el jurado esta vez ha sido muy malo. O sea, ya la primera vuelta que tuvo sus cosas graves, como excluir a 2 candidatos, ¿no es cierto? A Julio Guzmán, hasta ahora yo no entiendo por qué se le excluyó, porque su partido no inscribió a tiempo un estatuto que resulta que sí inscribió, pero ellos sospechaban que el acta se había realizado no de la forma en la que tenía que realizarse, un desastre burocrático. Y a Acuña por dar dádivas, que podría haber estado bien si es que a Keiko Fujimori lo hubieran sacado por lo mismo, ¿no? Pero a Keiko Fujimori ni la tocaron. Y cosas que han pasado en la segunda vuelta, como contratar a dedo, sin concurso, a la compañía, ¿no es cierto?, de producción de eventos del camarógrafo de Guamán Azcurra, pues, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, para la transmisión del debate. De Piura, claro. Y de Lima. De los dos. Del último debate. Más el técnico. En realidad, el contrato era para el técnico y para el de Lima. Claro. Y le añadieron el de Piura, pero a dedo, sin concurso. El jurado dijo primero que había habido un concurso, pero no hubo ningún concurso. Y solamente para esos 2 primeros son 500.000 soles. Bueno, switcher, todo controlado por la empresa, y en el piso, o sea, manejando el switcher, y después parado al lado en Piura, el camarógrafo, el señor Guamán Azcurra. O sea, el que firmó todos los Fujivideos, los Vladivideos, todo, ¿no? El operador de todo eso, que tiene una videoteca pues más o menos grandes. Además hay un momento que han grabado en que él pasa al lado de Keiko y tú ves que están intercambiando algún tipo de instrucción. O sea, no, pues, ¿qué es esto? Ese señor vivía en el CIN cuando Keiko Fujimori vivía en el CIN. Imagínate. Todos vivían juntos. Imagínate. Y luego, 2 cosas que no sé Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto, no? Y algo que muchos de nuestros amigos oyentes y en ese momento televidentes no notan, es el juego de cámaras. Aquí en Poncho en este momento, cuando es debido a hacer un plano abierto para no detectar una señal de nerviosismo o algo y la así. Segunda cosa es, ¿qué pasa con la pausa? Ya llegó nuestro invitado. Ya llegó nuestro invitado, ya ahorita lo traen, pero espérense para terminar con esto. Se abre la imagen, lo hemos comentado, ¿no es cierto?, del debate, unos 15 minutos antes manda, ¿no es cierto?, la señal desde la Universidad de Lima. ¿Y qué vemos? A Keiko Fujimori parada en el escenario sola. Nadie la había autorizado a entrar, pero ella entra y exige que le pongan el micrófono ahí. No mensaje abajo, ahí. Puntual. Mensajes, yo soy puntual, el otro no. Claro. El otro estaba ahí, pero le estaban poniendo el micrófono en el ambiente de al lado. Nada más. No, era... ¿Y eso cómo lo haces? Coordinado. Ahora, ayer ha dicho una cosa bien interesante, pero Pablo Kuczynski, lo he leído, ¿no? Que no hay que votar por una persona a la que le dan instrucciones por la peluca, ya, haciendo ver que, por lo menos en su entender, él le ha visto el micrófono, el audífono, que fue un chisme que corrió en Piura, ¿no? Y no sabemos si fue verdad o no. Él dice, él ha estado parado cerca de ella, él se lo ha visto,
le dan instrucciones por la peluca. ¿Ya? Puede ser. Sí, y de repente por esa razón quería estar parada antes para que nadie le revisara la peluca. Pero el asunto es que el señor Kuczynski dice que a la señora Fujimori le dan instrucciones por la peluca. Y eso no vale pues tampoco. Y finalmente lo del himno nacional. Sí. Ya, como todo el mundo sabe, todos los que nos escuchan a esta hora no están en el colegio porque ya son grandecitos, ¿no es cierto? Cuando todos nosotros fuimos al colegio, nos enseñaron largo tiempo pero no oprimido. Ya, ok, no será apócrifa, no corresponde, todos de acuerdo. La cambiaron, ya. Pero ya en su cima los Andes sostengan, ya, yo con las justas me sé el primer verso y el último, el Dios de Jacob, ya está. Hasta ahí voy. La mayoría de personas no nos sabemos la estrofa nueva. Y no la sabemos porque no cantamos el himno muy a menudo, culpa nuestra. Ok, usted dirá, no, pues el presidente se lo tiene que achacar, se lo tendrá que achacar cuando sea presidente. Pero ¿cuál es el objeto de cantar el himno nacional en la Universidad de Lima y no cantarlo en Piura? Claro. A ver, en Piura no se cantó. En Lima era para que los comentaristas en televisión, como de hecho lo dijeron, fue, mira, no sabe cantar el himno nacional. Ahora, parece ser que la cosa se puso brava y que no poncharon, yo estuve en el Canal 7, no poncharon a los candidatos sino hasta el final. Y no los poncharon cantando el himno. Pero desde ya se le mandaba la instrucción a los otros a decir, mira, pero Pablo Kuczynski no ha cantado la estrofa nueva del himno. Claro. ¿Ya? Entonces, ya, pues, eso es de servicio de inteligencia. No es patriota, entonces. Claro, mira, me invitaron a la misión de la Unión Europea y les di todos estos detalles, que los han anotado, porque notan un claro favoritismo del Jurado Nacional de Elecciones hacia una candidatura. ¿Ya? Y todos los que estamos en comunicación sabemos que las imágenes son muy poderosas, sí, y es lo que venden. Ahora, te cuento después de la pausa qué pasó, eso me han contado ayer, pero no me lo han contado ni del lado de Kuczynski ni del lado de Fujimori, me lo han contado los observadores otros que estaban en la sala. ¿Qué pasó cuando terminó el debate? Lo que no vimos. Luego del Causachón y Viva el Perú. Viva el Perú, se fueron las cámaras. Ajá. Pucha, bueno. Después de la pausa, ya. Una cosa antes de la pausa que quiero aclarar, por favor, nos están diciendo, nos han entrevistado ayer a Pedro Pablo Kuczynski, ¿por qué no entrevistan a Keiko Fujimori? Hay que decir que nuestra producción se ha estado comunicando con la gente relacionada con la campaña de Keiko Fujimori, con sus jefes de prensa, y no nos han contestado el teléfono. Hemos llamado desde el teléfono institucional, por si acaso.